Sí, así lo cuenta el diario público. Alberto Núñez Feijóo aseguró que en 2023 que los más de 52.000 euros anuales que recibía del Partido Popular en concepto de gastos de representación se destinaban a pagar el alquiler de su residencia en El Viso, que es, por cierto, el barrio con la mayor renta per cápita de España. Sin embargo, el líder popular ha cambiado de versión y asegura ahora que el alquiler corre a cuenta suya y de su pareja. Esa contradicción ha reabierto el debate sobre quién asume realmente el coste de esa casa. El Partido Popular no termina de precisar qué cantidad percibe actualmente Feijóo en concepto de gastos de representación, ni si esos gastos incluyen el pago de algo relacionado con esa vivienda. Esther Palomera, ¿qué ocurre con esto? Bueno, yo creo que el líder del Partido Popular desde que llegó a Madrid no ha sido nunca claro ni con los ingresos que recibía del Partido Popular, ni con el salario que recibía, ni con quién pagaba el alquiler de su vivienda. Si recordáis, el presidente del Gobierno hace un par de semanas en un pleno del Congreso le hizo la pregunta explícita de quién pagaba el alquiler de su vivienda y el líder de la oposición se puso muy nervioso. Esto tiene que ver con que todos los diputados están obligados a presentar una declaración de actividades y de renta y de patrimonio cuando llegan al Congreso de los Diputados y además están obligados a actualizarlo si tienen alguna modificación en sus ingresos o en su patrimonio. Hasta donde hemos podido comprobar, en la declaración de actividades de Feijóo está hecha en el año 2023 y no está actualizada. ¿Por qué no está actualizada? Porque él sigue declarando un ingreso extra que le paga el Partido Popular como presidente del Grupo Popular en el Senado y ya no es presidente del Grupo Popular en el Senado, sino del Congreso. En todo caso, esa renta del alquiler de su casa no está declarada, tampoco sabemos qué tipo de contraprestación recibe por parte de la calle Génova. En resumen, que sigue habiendo mucha confusión y muy poca transparencia respecto a cuáles son los complementos que reciben los miembros de la Dirección Nacional del Partido Popular. Que esto es inevitable relacionarlo con los sobresueldos y los sueldos que el señor Bárcenas repartía durante muchos años en el Partido Popular y que es una información que, aunque se ha pedido por activa, por pasiva y por perifrástica, el Partido Popular no la facilita. Y como ha puesto tan alto el nivel de la ética y de la transparencia en política, pues ahora se le exigen a ellos los mismos criterios, es decir, que sean transparentes y que tengan un mínimo de cumplimiento al derecho a la información cuando se les pregunta al respecto y no responden. Es eso. María Espínola, ¿qué está ocurriendo? Y el rey emérito entrando y saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Espínola. ¿Por qué no te callas? Sí, pues que estamos a menos de 72 horas de la cumbre de la OTAN y el juez Peinado aún no ha decidido si autorizará a Begoña Gómez a acompañar al presidente del gobierno a Turquía. Hace 5 días que Begoña Gómez realizó esa petición en la que también solicitaba permiso para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija. Bueno, lo primero, a mí me parecieron vergonzosas las medidas cautelares que se tomaron con la mujer del presidente del gobierno, además atacando a la Policía Nacional como parte de esa posible fuga. El juez Peinado vio en Begoña Gómez la figura del mismísimo Spiderman con la Policía Nacional e incluso internacional. Lo que pasa que es que ahora estamos hablando de cosas serias, tanto de cumbres políticas como incluso en lo más personal de la graduación de una hija. Y que el juez Peinado no se haya pronunciado, porque uno de los eventos es este mismo martes, estamos a sábado ya a domingo porque han pasado las 12 de la noche, ¿qué se va a pronunciar el día antes? Entiendo también que el coste de los aviones, de la estancia allí será mucho más caro por las horas, si así permite que viaje. A mí me parece inadmisible la instrucción del juez Peinado, estas medidas cautelares lo son, y me parece inadmisible el maltrato al que está siendo sometida Begoña Gómez, a la conspiración y a la persecución que está siendo sometida. Esto no lo hemos visto nunca en la democracia y creo que deja una muy mala imagen de la justicia y demuestra que la justicia hace tiempo que está haciendo política. Monse. Yo creo que el momento en que el juez Peinado toma esta decisión no está hablando en realidad de Begoña Gómez, lo he escrito incluso en un artículo, está hablando del Ministerio del Interior y en concreto del ministro Marlaska y de
de él del que no se fía y de la posibilidad de que dirija políticamente una policía. Me encanta el argumentario. ¡Qué bueno! ¡Qué argumentario! no me había oído! ¡Qué No, bueno! ¿Ves cómo no es un argumentario? Por No lo favor, habías oído en por ninguna favor. parte. No, Porque claro que no. esto es El mío. argumento es estupendo. ¿Sabes lo que Era pasa? Marlaska, Estupendo. es No se mío. fía de Marlaska y Es por eso mío. humilla a Begoña Gómez. Me encanta la idea. Gloria, ¿Pero no qué le estás habías oído. diciendo, Monse? escúchame tú. Buen viaje con el dinero de los españoles a la Universidad Privada de Londres, ¿Sabes donde está cuánto se ha estudiando la llevado? hija. ¿Sabes cuánto dinero Feliz se ha llevado Begoña Gómez Navidad. por su cátedra? ¿Sabes Feliz cuánto dinero? Navidad. ¿Te ¿Sabes importa cuánto un beneficio? auténtico rábano? No, pero si hablamos de ¿Sabes dinero, lo qué? queramos para Me todo. importa Mientras un rábano. Pero vamos a ver, el 4 pero pues sí, un momento. Como la Beba Ayuso, Sí. hay otras que se llevan Pues 0 hablemos de años. Ayuso ahora un 0 rato. euros. Pero tu hija tenía que haberse Y formado por aquí Begoña. y no en el país de Gales. ¿Dónde está? Estupendo. ¿Dónde va? Dicen Me que da va a ir. igual. ¿Dónde dicen que va a ir? Pero Eso entonces- también es mío. ¿Dónde dicen pero- que va a ir? pero entonces- ¿A dónde? No, ¿A pero- dónde? A Londres. Monse, Por favor. A la graduación. Ay, qué bien. ¿Y cuánto vale? Monse, te hago una Billete. pregunta, pero no se puede ser patriota e ir y llevar a una hija No, a una universidad privada. no. Ah, no. Ah, vale. Porque se apropia, darle una vuelta, porque yo creo que hay que dársela. La realidad es que no es ni Marlaska el culpable, ni la Policía Nacional los que están haciendo ningún tipo de plan de fuga para que Begoña Gómez se escape, ni siquiera la propia Begoña Gómez, porque no se escaparía nunca la mujer de un presidente del gobierno. Tenderíamos que al día siguiente habría elecciones y eso sí que sería un gran sueño para la derecha. O sea, la fuga incluso puede ser que mañana Jiménez de los Santos te diga que es un agente del PP, Begoña Gómez, para la fuga. La realidad es que es inadmisible que haya un juez que se haya obsesionado con Begoña Gómez y que hay una obsesión y que hay un trabajo dedicado a Begoña Gómez en una instrucción que desde el primer momento es irregular por quién la presenta, por cómo se investiga, con recortes falsos de periódico. Y además, porque hay un tribunal superior que la ha avalado. hemos descubierto Tribunal Superior de la Audiencia Provincial que avala. Lo que dice puede ser irregular. Pero la jefa que nadie te está insultando a ti. hablando del coro. Pero porque ¿por qué todavía hablas de mariachis? tres. Pero ¿por qué mariachis? Yo a veces no, Sara. A mí no me hacen el saco. A eso sí que no. Perdona, viva los coros de mariachis y mira, viva los grupos. Pero tanto, Sara. ¿Qué quieres, que te llamemos Coco? Llámame Coco o Pues yo te llamaré o mariachi o lo que quieras, o llámame Carlos Baute, lo que te guste más, el artista. No, te que más llamaré guste. Coco. Mira. Pero yo estoy diciendo coro de mariachis porque saltáis tres. Pero si que me yo dejáis no hablar, salto, Sara. si me dejáis hablar, Que no venga el saco. puedo Qué pesado. hay una instrucción Avalada por el irregular. Tribunal Superior. Se la ha tirado hasta 9 No. veces de las orejas. 9 veces de las orejas. Y que la avale un tribunal superior no, No, quiere decir nada, que nada. la instrucción sea honesta. Y Y que cuando la lo haga el instrucción Supremo, sea también justa. una birria. Incluso hemos Todo, visto fatal. judiciales, informes. Pero si es que luego hablo y luego se queja. Ya, pero no les ha, ya, Con los mariachis solo. Con ruido de fondo. pero no les ha gustado que les llamen mariachis. No, Joder, hombre, pues no, pero es que ya eso son españoles. bajo el agua. Uno por uno, Nebrera. Se está ni bajo el agua. Nebrera le ha gustado que le llamen mariachi. No, Una claro. tuna de Salamanca. No, es que el mariachi no me Prioridad gusta. nacional. Porque cada uno es donde es y yo soy patriota española, no mariachi de Ay, ninguna pues le ha parte. ofendido que la llame mariachi. Pues eres de la tuna de Cataluña. ¿Qué quieres que te diga? ¿no? Que es deshumanizar y poner en el foco a una chavala que estudia fuera de España porque en España no puede vivir porque ha sido acosada por la ultraderecha. Ya. La han señalado en redes y se tuvo que ir a vivir fuera de España porque la hija de Pedro Sánchez no puede vivir en España porque tenían miedo a que cogieran por la calle y le hicieran lo que le hicieran. Ya. La han señalado. A una privada. Le han señalado A una privada. siendo menor de edad. ¿Y por qué una privada? ¿Pero dónde quieres que se vaya una persona Ah, que no, es una menor de pública edad? no puede ir. Mira, ¿sabes la diferencia? Pobre. Que aquí los hijos de los presidentes del Partido Popular pueden hacer lo que quieran. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hombre, por supuesto, trabajar con fondos buitre. Te digo, los hijos de Aznar, casarse en el Escorial. Y aquí la hija de un presidente Como del Taylor gobierno, Swift. la hija de un presidente del gobierno, Igualitos. siendo menor de edad, No, siendo menor de joder. edad, la hija de un presidente del gobierno del PSOE, siendo menor de edad, se tuvo que ir de España porque la estaban señalando en redes los acosadores. ¿Tú sabes cuánta gente Y lo que tú señala has en hecho redes es- y no se lo puede que ir a tú has ninguna hecho parte? es, Con el encima dinero de nadie. que la Pues muy echan. mal el ministro del Un Interior. segundo, por Muy favor. mal, Hugo, muy mal, un segundo. Marlaska. Encima Muy mal, que la Marlaska, echan, mira. os he escuchado atentamente, lleváis toda la noche hablando. Sí. Encima que la echan Pues para de eso- este pues país para eso venimos. y que no Para eso puede venimos. vivir en este país, encima le acusáis de que se ha tenido que ir y que está estudiando Yo en no la privada. acuso. ¿Dónde quieres que estudie? Yo no Una la hija que acuso. se tiene que ir No, siendo menor de yo no edad la fuera de acuso. España. Mira, ¿Dónde quieres que Mira, estudie? pues tendrá que ser No le preparada. No voy a hacer de- Uno por uno, pide la palabra Gallego. ¿Dónde Uno por quieres uno, que Javier estudie? Gallego. Ya está Uno por uno, A ver, Gallego. yo no voy a hacer de portavoz de Monse, pero la he entendido Del grupo de la perfectamente. banda. A mí me Yo gusta también, la coherencia. Hace portavoz Me de gusta la coherencia.
Entonces, La cuando coherencia es que una Chema, hija de un presidente del gobierno no se puede ir. Gallego. que tú has hablado ahora. La coherencia es no estigmatizar lo privado, y luego acogerte a lo Poner el privado. foco en eso, No, a mí no me en gusta lo la otro, coherencia. es una Todo el mundo vergüenza. tiene derecho a mandar a sus hijos donde Mandar quiera. no, que la Es han echado libertad. porque la señalaban. Bueno, esa es tu No, eso opinión. no, Entonces, está esa es tu denunciado, opinión. están los juzgados. Están los que muy juzgados. bien, que muy bien. Que No es que se haya ido porque le pero gusta eso no la lo privada sabemos. o le gusta Eso Londres. lo sabemos. Que sí que te lo estoy diciendo Bueno, lo yo. sabes tú, Sí, pero lo sé no ha yo. salido nadie a Te decirnos estoy dando que el información. ministro del Interior es incapaz de proteger a la hija del presidente. Que no va de eso. No, ¿cómo que no va de Que eso? no Hay va mucha de gente eso, amenazada. Gallego. Oye, españoles, que todos son los mariachis. todos los amenazados en redes, Gallego, váyanse a una universidad que no- privada de Londres. que no va de Todos. eso, A ver que cuántos no- pueden. que no va de pueden eso. todos los españoles que Que nos están estás viendo ahora. haciendo Va de lo que yo trampas quiero otra vez. opinar. Pero Sara, que eso tampoco yo quiero lo opinar quieras, de la igual para todos. coherencia. Opina lo que quieras, Hombre, pero que va ya vale igual para también de todos. estigmatizar Pero que no va las de- opiniones Pero que no la hija de pueden Ana decir. se casó en el Uno Escorial, por hombre. uno, uno por uno. Se A ver, casó en ¿de el qué va Escorial, entonces? hija ¿De qué va? hombre. Espérate que Ya ahora está va. bien, pues si quieres vamos a las hijas de Franco. Ahora va. Estamos hablando de lo que estamos Pues se lo hablando. llevaron crudo. Sara Santolaya, por favor, Bueno, opinas. ahora Y sí. digo uno por uno, he dicho. Sí, Venga, ahora va de que Gallego es una víctima del sistema de sus opiniones. Yo no he hablado de víctima porque no me considero por víctima. uno, Se por te favor. estigmatizan las opiniones. yo estoy Opina muy lo que feliz, quieras. yo no tengo ¿Me puedes ningún dejar problema. Que terminar? He dicho aunque me uno por amenacen uno, por es las redes posible. también a mí. Vale, que muy Yo no bien, me quejo. Muy bien. Pues no, quéjate si quieres. Hombre, La aquí realidad- parece que la son víctimas realidad- solo unas o uno. No eres Pero menor de ¿puedes edad. dejar hablar? ¿Puedes dejar hablar? Y Soy ya más está. Y luego educado, ya sí, si sí, quieres, soy más ¿lloras educado. en casa o no? Está muy bien llorar. No, yo está no, muy bien. no, yo no lloro, yo me río Pues mucho. mira, hay que Sobre llorar todo en también. algunas A mí opiniones. esa Siga, masculinidad siga. frágil demuestra mucho, pero bueno. Venga. A ver, lo que pasa en esta Con tu historia, sutileza. lo que pasa en esta historia es que hay unas menores que son perseguidas, donde incluso por Villarejo and Company se van incluso a seguirlas al cine. Hay un seguimiento, hay un informe que todo el mundo conoce, el informe P.S, que es cómo la siguen al Kinépolis cuando tienen 14 años, cómo se hace un seguimiento. Luego más tarde, cuando llaman aparecen paparazzis. personajes de la ultraderecha, filtran fotos suyas en canales de Telegram, con mensajes hasta llamando a la violación, hasta violarlas. No sé si te habrá pasado eso a ti, pero es muy desagradable que te pase. Y cuando esto pasa, una de ellas, la mayor, cumple 18 años. ¿Con 18 años te pueden poner un policía para ir a una clase? Sí, pero una niña que quiere ir a una universidad y que tiene el derecho de ir a una universidad no tiene por qué estar vigilada por un policía porque alguien vaya a Todo partirle el las mundo piernas tiene derecho o le vaya a violar ir en el baño. o a mandar Lo a sus siento, hijos donde lo quiera. siento Lo que hay mucho, que ser es pero hay que coherente ser más y no empático, estigmatizar más lo empático. privado Mira, y luego Sara, acogerte a lo pues privado. Sara. Podemos Lo dar que hay voces, que hacer, podemos dar voces, Sara, pero estoy no, terminando. es que para voces, Luego mira, te voy a dejar terminas ya hablar. una frase, Sí, una hay frase. que Si ser te más dicen que te- empático con mujeres que les Yo filtran lo soy, su cara. no tengo con ningún mujeres problema. que son amenazadas. No me das con mujeres clases. que no pueden estudiar en una universidad porque les están Ninguna poniendo en clase. el disparadero. Vale. Y por eso se van fuera. Muy Ojalá bien. pudiesen estudiar. Vale, en fenomenal. Gallego. Vean esta andanada de Isabel Díaz Ayuso sobre la agencia tributaria. Lo cierto es que investigan a su pareja por fraude de Hacienda y ella ha decidido poner el foco en que hay actuaciones liberticidas y que también la agencia tributaria no hace lo que debe. Ayuso. Porque entre el abuso de las bajas laborales, la actitud de la agencia tributaria con el abuso de las bajas laborales y y con la los actitud de la autónomos, agencia tributaria con el y normas contribuyente liberticidas que y con los todos los días autónomos nacen, y normas en buscar esa liberticidas pretendida que lucha de todos los clases. días nacen. El círculo volviendo al punto de partida de cómo trató este caso, ¿no? Salió, recordaremos, en una intervención desde la propia institución de la Comunidad de Madrid, con las banderas detrás, diciendo que todo era un bulo, lo referido a este señor particular, y que era Hacienda quien le debía 600.000 euros. Ese dato lo dio ella, ¿no? Luego ya supimos de qué iba el tema fiscal, los delitos fiscales de los que se le acusa y que suponen un fraude importante, todo lo que derivó en la liquidación del fiscal general del Estado a raíz de la filtración de un correo de este señor, etc. Bueno, pues ahora el último caso, el último episodio, a mí me parece que lo más delicado, lo más grave es que vuelve a incidir en esa sensación que cunde de que haya dos maneras de tratar a la gente ante un tribunal. Y esto es peligroso, porque resulta que dio dos versiones, tuvo que ir al día siguiente de dar la primera, volvió voluntariamente, por si acaso no fueran a acusarle de falso testimonio, volvió al tribunal para decir que, bueno, que había borrado los mensajes de su móvil, qué curioso, ¿no? Recordando lo que significó el borrado en el caso del fiscal general, pues borró y entonces realmente lo que pasaba con ese borrado es que no podía demostrar lo que él decía que había pasado
con, en este caso, los datos de 2 periodistas del País que estaban haciendo su trabajo en la calle, ante el domicilio donde viven la señora Ayuso y su pareja, y fueron filtrados datos y fotos de estos 2 periodistas desde el móvil de la mano derecha de Ayuso, una vez más, Mar. En fin, hay 2 varas de medir en este sentido por parte de la justicia, en la velocidad de los casos, en el hecho de que este señor vaya poniendo excusas cuando se le cita ante un tribunal en sus causas abiertas por 5 delitos distintos y muy serios. Bueno, esto es lo que yo creo que convendría, cuanto antes, que las decisiones judiciales que se toman se entendieran. Y en este caso me parece que el archivo inmediato de este caso, de los periodistas, me parece que es sorprendente como mínimo. Francisco, es la agencia tributaria que nos fría impuestos y que medidas liberticidas, dice Ayuso. ¿O cómo lo ves? Bueno, yo creo que no pagaba lo que tenía que pagar. Yo creo que la agencia tributaria en este país es una vergüenza. Últimamente, con lo que está pasando en esta última semana, creo que lo hemos visto. Muchos de los trabajadores que hay allí, a mi parecer, son unos corsarios modernos que se llevan comisiones cuando no deberían, en cualquier caso. Y de respecto al novio de Ayuso, que yo sepa, no tiene ningún cargo político, no se ha elegido por nadie y no sé, yo no tengo mucho que opinar sobre el novio o la novia de nadie, más allá de que a todo el mundo, en cualquier caso y en cualquier escenario, hay que exigirle que cumpla con las obligaciones legales y tributarias correspondientes. Y quien tiene que decidir si ha hecho bien o ha hecho mal será un juez, que yo creo en la justicia. Para no opinar sobre la pareja o no de nadie, llevamos 2 años y medio hablando de la mujer del presidente del gobierno, que supuestamente se le acusa de 3 o 4 delitos por una cátedra y un software con el que facturó 0 euros. Resulta que tenemos a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no es porque sea la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino porque es un señor que cuando empezó la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, incrementó por 5 sus ingresos con la principal contratista de sanidad privada de la Comunidad de Madrid. Es decir, era un señor que cuando empezó su relación con Ayuso nos dijeron que era un técnico sanitario, con las amplias categorías que pueden introducirse en esto de técnico sanitario, es decir, desde celador hasta director de hospital. Luego nos enteramos que era un comisionista, no era otra cosa. Que per se no es malo, ¿eh? Que no es malo. Pero ¿por qué no es una cuestión privada? No es una cuestión privada por lo que ha dicho Jesús, porque cuando el diario publicó la exclusiva de que este señor estaba siendo investigado por un doble fraude fiscal y por falsificación en documento, falsedad en documento, la Comunidad de Madrid puso todos sus recursos, desde el primer consejero del gobierno hasta el último técnico del gobierno, a la defensa de este señor. Por lo tanto, dejó de ser algo privado, es decir, pasó a ser un ciudadano público para todos nosotros, porque toda la estructura de la Comunidad de Madrid se dedicó a defenderle. ¿Pero qué estructura? O sea, no hay un Estado, no hay un abogado del Estado, por ejemplo, como en el caso de Begoña Gómez, ni la Fiscalía, que no quiere... En fin. Los consejeros del gobierno, los diputados del Partido Popular... Pero los consejeros del gobierno de la Comunidad de Madrid etcétera, han salido a defender a este señor. Es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber zanjado este asunto en su primera comparecencia pública cuando fue preguntada al respecto, diciendo, mire, yo vivo con este señor, es mi pareja, no tengo por qué responder de sus cuentas pendientes con Hacienda y punto. Pero es que se dedicó a decir que esto era una operación del Estado para tumbarla a ella. Por lo tanto, claro, ya introdujo en la conversación pública todas las derivadas de este asunto, que tiene unas cuantas. Esther, cuando funciona Hacienda. Sí. Lo que pasa es que hay que entender cómo funciona Hacienda. Y yo creo que si nos metemos en los mecanismos de la política fiscal, entenderás que hay veces que para que te dejen en paz. Y te digo esto porque creo que hemos vivido un montón de casos, el último digo conocidos, porque no conocidos hay miles, pero el último caso, por ejemplo, es el de Shakira, que ahora, después de haber pagado y después de haberse defendido, ahora hay que devolverle el dinero. Entonces, ¿cómo que uno? Uno, el de Xabi Alonso es otro. En fin, yo creo que es que hay muchísimos. Hay muchísimos. De hecho, la mayoría a mí me de parece, los casos que llegan. A mí me parece que los hayas calificado
Fran, Entonces, que hayas calificado de corsarios a los funcionarios de la agencia tributaria. Sí, sí. No sé si estás hablando de esta época o la de Montoro o de qué estamos hablando. De las dos. Porque si hablamos en serio, hablo de las dos. Cuando la agencia tributaria se ha utilizado o se ha manipulado políticamente, y además con presunción de ello, sin ocultarlo, es esa etapa. De Montoro el primero. Hombre, estamos por saber qué más ocurrió con todo lo que sabemos del sumario que está abierto, esa investigación rapidísima también. Pero bueno, entiendo que es súper compleja. Entonces, lo importante es que acabe y terminemos sabiendo todo lo que pasó utilizando nada menos que la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda, al servicio de empresas concretas. Si hablamos en serio de corsarios, hablamos de eso. Claro, por eso. Pero a estas alturas, decir, desde este señor al que en Hacienda no sabían, en Hacienda no sabían ni qué relación tenía ni para nada con Ayuso ni nadie. Es que no estaba en Hacienda ya. No estaba en Hacienda. Una cosa, porque aquí se ha comparado, por ejemplo, con lo de Shakira. Ojo que en el caso de la pareja de Ayuso estamos hablando del uso de testaferros, de sociedades interpuestas. Cuidado con esto. Veremos lo que determina. Y luego de un caso donde su propio abogado reconoce ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Javier Aroca. Bueno, yo suscribiría porque lo hago en las palabras de mis 2 compañeros, digo en el relato de los hechos, pero subrayo algo que ha dicho Jesús Maraña que me interesa, ¿no? Y que tiene que ver con las últimas quejas públicas que hizo el señor Manuel Marchena sobre la percepción que él notaba sobre una cierta acritud social con respecto al Poder Judicial o algunos jueces, para no tener necesidad de que alguien me matice, ¿no? Y es verdad, cuando alguno piensa lo que está ocurriendo en torno a la señora Díaz Ayuso, su pareja y sus ayudantes, sus edecanes, la impresión social es que la justicia pues parece que funciona distinto en unos casos u otros, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta que todo lo que acontece en torno a la pareja de Díaz Ayuso está ahí todavía, digamos, no utilizaré un término jurídico, sino uno popular atendiendo a la madre de nuestro director. Como quiera que esto lo están planchando, pues la medida que está todavía pendiente de plancha, yo me pregunto, ¿por qué unos asuntos que están pendientes de plancha generan peticiones de dimisiones, adelanto de elecciones, fusilamiento al amanecer, y otros casos como este no generan ninguna responsabilidad política, ninguna explicación política, ninguna petición de dimisión, ninguna petición de nada? Entonces aquí se dan dos equilibrios, aparte del desequilibrio tertuliano. Aparte del desequilibrio tertuliano se dan 2 clases de desequilibrio. Uno, la percepción que hay sobre cómo funciona la justicia, y otra, la percepción que hay en las varas de medir con respecto a las responsabilidades políticas. Parece que alguien es responsable absolutamente de todo lo que ocurre en su entorno y sin embargo hay gente que no son capaces de asumir responsabilidades no por su entorno, sino por lo que tienen directamente a su lado. Francisco, lo cierto es que cuando estalla este caso, ya sale a decir que hay una operación contra su pareja, luego nos dijo, entre otras cosas, lo de van a por el carné por puntos, dijo. Van a por el carné por puntos. Claro, Francisco, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Ahora dice la agencia tributaria y los liberticidas. Bueno, ¿Cuál hubiera sido mejor decir a la pareja, paga lo que tengas que pagar? Bueno, es que desgraciadamente, con esta hacienda que tenemos actualmente, hay mucha gente que en lugar de defenderse y con los tiempos judiciales que eso le va a conllevar y la ruina que te puede llevar defenderte ante la agencia tributaria, ¿no? En un juzgado que puede llevar años que te bloqueen las cuentas, que no puedas pagar ni siquiera la luz de tu casa. ¿Eso es lo que le pasa a la pareja de Ayuso? Bueno, yo te digo la realidad, es que la realidad es esa, porque luego la otra realidad es que hay gente que dice, mira, yo pago y me quito de historias porque es que te pueden arruinar la vida. Es que te pueden arruinar la vida. Es que Ayuso le puede querer arruinar la vida o quieren que pague una mínima parte de la... A ver, yo una cosa que pregunto. Lo que es ¿A la pareja de Ayuso le quieren arruinar la vida o quieren que pague una mínima parte de todo lo que ganó, por ejemplo, con las operaciones con las mascarillas? Eso que creo, en fin, yo lo que creo Palomera pedía la palabra. Es que está partiendo de un hecho que no es lo que origina la polémica del novio de Ayuso.
el asunto ya había trascendido a la agencia tributaria, porque el fraude fiscal superaba los 120.000 euros y es cuando se considera que hay un delito. Por lo tanto, entra en una investigación penal. No tiene nada que ver la agencia tributaria. Él ya había agotado todos los recursos de la agencia tributaria y el fraude era superior a lo que estipula la ley. Por lo tanto, ya no tiene nada que ver con la agencia tributaria. En cualquier caso, siempre sube 120.000 vale, la culpa la tiene euros. Hacienda, vale, fenomenal, la tiene la agencia tributaria. Claro, pero no ¿qué dirías en este momento? Es que cualquier español, te pongas como te pongas, que a mí es que el novio de Ayuso, tampoco entiendo qué pinta en esto, pero... Y digo, ¿Pero cómo que pinta esto? Que no pinta esto. Pues no, porque estamos hablando de esto. No nadie, aunque os lo creáis, nadie, ese señor no se dedica a la política. Pero que tiene una pareja que ha salido a defender. Si queréis podemos hablar de todo el listado que ha publicado Hacienda con los morosos ante ellos. Porque su pareja, siendo presidenta autonómica, ha salido a defenderle. ¿Y de dónde? Y no ha salido, Ayuso no ha salido. O sea, ¿cómo ni los pasa? consejeros de Ayuso. ¿Cómo que no ha salido? Han salido. Bulos no. Bueno, exacto. Bulos no. Bulos no. Exacto. No salió. Uno que sale este caso, sale Díaz Ayuso a decir que hay una operación contra su pareja. Vamos a ver. Salió imponiendo. Venga, Maraña, por favor. No digas no salió. Pero vamos a ver. Y salió mintiendo, diciendo que era Hacienda quien le debía 600.000 euros. Es falso, ¿no? Es falso absolutamente. Diciendo bulos como presidenta de una comunidad autónoma, no pasa nada. Bien. Eso será responsabilidad luego de los ciudadanos cuando decidan si alguien sigue o no sigue. Pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando y de su responsabilidad política, hombre, claro, igual que las parejas de otros, sobre política todo, de lo que haga como ha dicho Esther, si se multiplica el patrimonio de este señor, aparte de que esté acusado de 5 delitos graves, que no es lo mismo que discutir con Hacienda, porque te puedo dar casos para aburrir de gente que está discutiendo con Hacienda, y con Hacienda para todos, ¿eh? No hay casos especiales que yo sepa. Tú primero pagas y después discutes. Claro. ¿Vale? Claro. Esto funciona así. Claro. Pero es que no estamos hablando de eso, hablamos, insisto, de algo que ya pasó al grado de delito fiscal. Sí, porque por lo tanto está en otras manos. Como bien ha dicho. Y ahí es cuando ya pasó a la Fiscalía y terminó como principal resultado de todo eso sin fiscal general del Estado. Esto es lo que ha ocurrido, son hechos. Sí, porque el fiscal general del Estado desveló unos datos que no debía... O alguien de su entorno. Precisamente en este contexto... Vamos a ver, primero es bastante poco elocuente que diga, yo diría que un poco burlón, que el novio de la presidenta Ayuso diga ante un juez que las fotos se las dio un vecino del Quinto. Hombre, lo del vecino del Quinto suena a lo del tío, el que tiene un tío en Alcalá. A mí me parece que se cachondeó un poquito del juez. Luego decir que había borrado esa parte del móvil porque así había sido objeto de un hackeo, pero el resto de mensajes sí que los tenía. Era todo como un poco confuso, pero de acuerdo al criterio o a la jurisprudencia que sentó el Supremo, Miguel Ángel Rodríguez hoy tendría que estar condenado. Porque es que además él mismo reconoció haber filtrado esos datos de los periodistas del país. Y sin embargo se ha ido de rositas. A mí me parece que con esta situación que estamos viviendo es muy difícil creer en la justicia. Lo voy a dejar ahí. Francisco. Yo, como sí que creo en la justicia, pese a lo que os pese, en Hacienda no, pero la justicia y no sí. en los juicios paralelos que se hacen en los programas de televisión, yo creo en los jueces, en líneas generales, pues mira, es lo que hay. Y también es verdad que Miguel Ángel Rodríguez es una persona que yo creo que en la mitad de sus declaraciones vacila a todos aquellos medios que le preguntan. A los jueces, ¿no? Y está en su derecho de hacerlo. No, medios no, porque, los jueces. Y está en todo su derecho de hacerlo. Pero yo insisto, pese a lo que os pese, déjame terminar un momento, tranquila. Pese a lo que os pese, hay un juez que ha dicho lo que ha dicho y creo que lo suyo es respetarlo y no hacer juicios paralelos, que yo comprendo que estamos todos muy habituados, pero en algún punto tendremos que respetar lo que hacen los jueces de este país, ¿no? Bueno, yo digo que se hace muy complicado creer en la justicia teniendo decisiones judiciales. Bueno, que no crees en la justicia me parece bien. Y la separación de poderes. Y sentencias está muy bien, como la que dictó el eso. Supremo. A mí se me hace muy cuesta arriba creer en la justicia, en la imparcialidad de la justicia. Bueno, entre tanto, por